Estamos hablando de un estudio de pisadas. ¿Es muy caro un estudio de pisadas? ¿Tener un estudio pormenorizado de cómo pisamos? Vale, los estudios pueden variar de precio según el sitio donde vayamos. Yo voy a hablar por lo nuestro al final. Nosotros ahora mismo lo tenemos en torno a unos 80 euros, pero ese es el estudio de la pisada, el básico, en el Ujú. cual analizamos realmente las ángulos, rangos de movimiento, la dismetría, la marcha, y también realizamos con ecografía muchas imágenes en pacientes que tienen lesiones, ¿no? Ujú. Y luego, mediante aquí el sistema de carrera, ese sube un poquito más de precio, pero nos da datos un poco más técnicos acerca de la cadencia de paso, la velocidad entre una pierna y la otra y longitudes de paso. Entonces, ahí podemos sí medir ángulos de rodilla, de tobillo, pero eso lo recomendaría yo más en caso de pacientes que se dediquen a maratones y demás, no tanto en el ámbito del golf. Cada vez vemos más deportistas que usan plantillas personalizadas. Yo, por ejemplo, tengo una, me la hice aquí contigo, me va muy bien, me quitaron una lesión, de eso hablaremos luego si quieres. Pero cada vez que vemos, por ejemplo, en nuestro deporte hay un gesto muy significativo que fue Sergio García terminando una Ryder Cup y dándole los tenis a los zapatos de golf a los espectadores, y enseguida se dio cuenta y empezó a quitar las plantillas que llevaban dentro. Eh, ¿Mejora nuestra salud tener unas plantillas deportivas? Siempre mejora nuestra salud, pero siempre recomiendo hacérselas personalizadas, porque hay muchas marcas ya que están vendiendo plantillas prefabricadas. Realmente, si eres un profesional jugando al golf, yo no invertiría en una plantilla que se la puede poner cualquiera. Cualquier hombre de 80 kilos, de una estatura de 1,80 pongamos, o un poco menos, no van a llevar todos la misma plantilla, con lo cual el estudio para qué nos sirve, para conocer exactamente qué materiales precisa cada parte del pie. Es decir, si aquí tenemos el pie, la zona del talón va a precisar de un poco más de amortiguación, mientras que la zona de adelante precisa de materiales técnicos de propulsión. En el golf, por ejemplo, hay una transferencia de carga de un pie al otro, ¿no? Entonces, la articulación del primer dedo ejerce, pues pivota así un poco, con lo cual necesitamos un tipo de material que permita esa rotación del pie. Luego, una zona que al final es muy problemática en el golf es el tendón de Aquiles, ¿no? Es una patología muy conocida, con lo cual lo que hay que hacer es acercar el suelo al pie. Si nosotros vamos a comprar una plantilla de deporte ya hecha, que por mucho que ponga golf en colores bonitos, no va a estar especializada en cada paciente. Hay que medir la longitud de ese tendón de Aquiles, pues del tuyo comparado con el mío, y ver cuánto te pongo a ti, cuánto me pongo a mí. Esa es la personalización de una plantilla. Entiendo que una plantilla nos puede incluso mejorar el rendimiento deportivo. Por supuesto. Al final es lo que comentamos al principio. En el golf necesitas esa postura, ese ángulo y esa distancia de un pie y en el otro. No es lo mismo la distancia de un pie y el otro de un pie más neutro que de un pie valgo. Con lo cual, si yo te mejoro ese ángulo, al final a ti te mejora la postura y a la hora de hacer el swing ganas mayor rendimiento. Ujú. ¿Cuánto cuestan unas plantillas de media? De media están a 160. Es un importe, yo creo que si después nos va a salvar de lesionarnos o nos va a mejorar el rendimiento deportivo, yo creo que están amortizadas en muy poquito tiempo. Pero además lo que más valor tiene de estas plantillas no es la plantilla en sí, sino el seguimiento que te hago después. Si Ujú. yo te entrego la plantilla hoy, en un mes y medio te estoy viendo. A los 3 meses otra vez. O sea, durante el año te puedo llegar a ver como unas 3, 4 veces, y cada revisión yo calculo el calibre de los materiales, veo dónde está el desgaste y vamos a ir reponiendo esos materiales técnicos, incluso cambiando el tratamiento de esas plantillas. Entonces, realmente el valor de la plantilla no te lo podría calcular yo lo que pasa es que estamos en Canarias, hay que ceñirse también a un presupuesto que pueda todo el mundo, pero están mucho más valoradas que el precio que tienen, pero por el seguimiento que les hacemos. Yo puedo decir que yo tenía una lesión en el tendón de Aquiles que llevaba arrastrando años y me hablaron de ti, vine aquí, me hiciste unas plantillas personalizadas y ha sido el dinero mejor invertido de mi vida porque me quitó la lesión, con lo Vale, cual ha sido fantástico, sinceramente. pues me alegro.
¿Qué aconsejarías a todos los deportistas en general? ¿Aconsejarías hacerse un estudio de pisada, venir por aquí y hacer un...? Porque a lo mejor, como tú decías, cada uno es un mundo y a lo mejor lo que necesita uno no necesita el otro. Y... Yo también soy muy de... Yo no vendo, es decir, si tú tienes unas plantillas y te van bien, sigue con ellas. No te voy a decir que las mías son mejores. Sin embargo, sí que es verdad que el golf hay que diferenciar dos tipos de patologías. Las que se pueden generar por esas largas caminatas en un terreno que es inestable, que tiene mucha subida, mucha bajada, y al final es un terreno, pues es hierba, ¿no? O sea, no es un terreno sólido, con lo cual eso puede generar patologías de sobrecarga. Sin embargo, las patologías asociadas al gesto del swing ya son más de rotación, entonces pueden incidir en la cara interna de la rodilla, en la zona lumbar, en el tobillo, en el tendón de Aquiles y en la zona metatarsal. Entonces, si estamos jugando a nivel profesional, siempre hay que hacerse un estudio de la pisada, al igual que nos vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Ahora, si estamos hablando en otro campo de niños, por ejemplo, en niños de entre 5 y 13 años es el periodo de osificación. Entonces ahí los niños lo malo es que no se quejan en ese rango de edad, pero ahí es muy importante traerlos a hacerse un estudio. O sea, yo casi que lo haría mandatorio porque ahí podemos ver si el niño va a tener una patología o no y corregirla. Ya en adultos no corregimos porque ya el cuerpo está osificado y hay un peso, pero sí podemos modificar e intentar compensar esas patologías. Pero hay que hacer un énfasis, sobre todo, bueno, en el golf hay muchos niños, sobre todo aquí en Canarias, a los cuales si están sometiéndose a un deporte de tanto esfuerzo, sí que recomendaría yo hacerse un estudio. Estamos poniendo aquí debajo los datos de NOR, de sus centros para los que quieran venir a visitarla. Y todos aquellos que estén pensando, ostras, esto me está doliendo, ¿por qué me está doliendo la rodilla? ¿Por qué me está doliendo la cadera? Que sepan que puede estar provocado por los pies, por la parte más baja del cuerpo. Así que no, te doy las gracias a ti y a Tanisha por habernos recibido a golfecaner.com y en un futuro pues os seguiremos haciendo algunas preguntitas más porque seguro que nos van a salir preguntas. Lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a ti.